Ok, comenzaremos con los avances que se tienen con respecto a los programas de manual de control. Se tienen los siguientes programas de control de MATLAB y estos son los siguientes. Este primer programa hablaremos sobre los efectos de retardo, a donde existen numerosas aplicaciones de control automático en sistemas lineales, continuos invariantes en el tiempo de retardo se viene representada por e a la menos st. Esa es la forma más sencilla de manipular los retardos en MATLAB en el dominio de la frecuencia. Por lo tanto, los retardos dejan la magnitud invariable y afecta el desfase teniendo inestabilizar el sistema controlado por propósitos de representación mediante el comando boot o la función boot. Todo lo que hay que hacer es restar la fase de retardo a la de la función de transferencia. Por ejemplo, en este caso tenemos nuestro numerador y denominador. Y esto forma nuestra función de transferencia. Tenemos el tiempo de retardo puro y una variable llamada w en la cual va a realizar un log space. Un log space es una matriz logarítmica, en este caso de 100 puntos, que va de un logaritmo de menos 2 a 1 y utilizaremos la función books para obtener la respuesta en frecuencia de nuestro sistema. De las tres formas se puede realizar esto utilizando la siguiente, en donde tenemos la magnitud y fase después de otra variable llamada fase de ley y no obtenemos, o sea que se extrae tras convertir los grados. Graficamos el programa utilizando log de x, en donde utilizaremos nuestra matriz logarítmica con respecto a los decibeles que se tienen a través de nuestra magnitud. Y graficamos obteniendo también una gráfica en la cual utilizamos semilog de x en nuestra matriz logarítmica, pero ahora en base a la fase ya convertida en grados. Con base al programa anterior obtenemos los siguientes gráficas, como habíamos dicho. El primer logaritmo de nuestra matriz logarítmica con respecto a los decibeles de nuestra magnitud. Y bueno, en la parte de abajo vemos igualmente nuestra función, pero ahora en base a la fase en grados. En este siguiente programa utilizaremos el lugar de las raíces en el análisis mediante el lugar de las raíces. Se puede obtener definiendo un valor de ganancias deseadas, que el parámetro usado habitualmente para ver la evolución de los polos en un bucle cerrado. La sintaxis de esto es la siguiente. Utilizamos estas dos líneas de código en la que el rulox nos devuelve una matriz con filas y columnas y un comando muy útil como complemento de rlocus y rlogfin, cuya sintaxis general es la siguiente: kpolos es igual a rlogfin. El numerador y denominador para este comando es necesario en nuestra gráfica dibujar el lugar de las raíces después de ubicar con con tu ratón un punto determinado del lugar. Y bueno, el lugar de las raíces se puede ser dibujado mediante la siguiente comando, que es x, r
x. Esto nos daría como tal la gráfica y bueno, en base a esto tendremos la gráfica. Y en donde con respecto al comando rlogfin podemos seleccionar el recto del punto determinado en el lugar proporcionado como resultado de la ganancia en K, dicho punto y la localización de los polos correspondientes a esa ganancia. En este programa eh, veremos el estudio temporal y frecuencias de sistemas de primer orden. Igualmente veremos más adelante otro programa con sistemas de segundo orden. Y bueno, las representaciones de una forma de función de transferencia viene dada por G de S, que es igual K sobre 1 más T de S, que en notación de MATLAB se introducen como K igual a 1, tau es igual a 1 y el numerador igual a K y el denominador tau 1, que son las siguientes líneas de comando. Después obtendremos la respuesta a un escalón unitario de entrada y este se obtiene a través de la función step. Para esto, primero creamos una variable t y utilizamos el numerador y el denominador de nuestra escala de la gráfica. Después haremos como etiquetas. Tenemos la respuesta al escalón unitario y la etiqueta en el eje X como tiempo en segundos. Y bueno, existen dos características fundamentales de un sistema de primer orden, con su ganancia estática y su constante de tiempo, en la que t, la constante de tiempo, es el que tarda en alcanzar el 63% de la salida. La ganancia estática es el cociente entre la amplitud de la salida y de la entrada. En el régimen permanente, estos valores se pueden comprobar directamente en la gráfica o analizando el vector de datos resultantes. Para ello utilizaremos las líneas de comando YRP, que esto es igual a YE long de Y, que sería el valor del régimen permanente. En base a esto, obtendremos la siguiente gráfica y el valor del régimen permanente. Y de acuerdo a nuestro programa anterior, tenemos como resultado la siguiente gráfica, en la que muestra la respuesta a un escalón unitario. Puesto que en el eje X tendremos el valor en segundos y en la parte del eje Y veremos cómo se comporta nuestro sistema de primer orden ante el escalón unitario, obviamente. Y como ejemplo del mismo sistema de primer orden, pero ahora introduciendo como tal una rampa, tenemos las siguientes líneas de código, que es para obtener la respuesta a una rampa de entrada de nuestro sistema de primer orden. Se puede simular gracias a estas líneas de código. Igualmente el error del seguimiento en posición en régimen permanente puede
puede obtenerse igual que se ha hecho anteriormente, midiendo directamente en la gráfica o bien a partir de los vectores dados, de los datos resultantes. Entonces graficamos y obtendremos una gráfica en respuesta a la rampa unitaria del sistema de primer orden. Y bien, esta gráfica, bueno, como decía, esta gráfica nos representa la respuesta a una rampa de nuestro sistema de primer orden. Igualmente obtendremos el eje X en el tiempo en segundos y el eje Y en la respuesta ante la rampa la obtenemos con respecto a los valores obtenidos a través de dt, que en nuestro intervalo de evaluación de nuestro sistema. Ahora veremos como último caso de nuestro sistema de primer orden la respuesta del impulso. En este se puede obtener del mismo modo, pero usando en este caso la función inputs, que tiene como una sintaxis similar a la de step. De respuesta al impulso de primer orden se obtiene en base a de estas líneas de código. A continuación se graficará la respuesta al impulso en base a las líneas de código anterior. Se puede obtener esta siguiente gráfica, que es la respuesta al impulso en el eje que tenemos como tal el tiempo medido en segundos y tenemos que en base a las líneas del código anterior se puede obtener esta siguiente gráfica con la respuesta al impulso en el eje X. Tenemos como tal el tiempo medido en segundos y en el eje Y tenemos la respuesta al impulso de nuestro sistema. Y bueno, ahora veremos este siguiente programa del estudio temporal y frecuencias de sistema de segundo orden. Y bueno, la representación normal de un sistema de segundo orden en forma de función de transferencia viene dada de la siguiente forma, donde tenemos que g de s es igual a k por la frecuencia natural no amortiguada al cuadrado sobre s cuadrada, más dos veces el coeficiente de amortiguamiento por la frecuencia natural no amortiguada, por s más la frecuencia no natural no amortiguada al cuadrado del polinomio característico. Y bueno, se tiene que las dos raíces son S1 y S2, pudiendo distinguirse de los siguientes casos. En el caso 1 el coeficiente de amortiguamiento es mayor a 1, existen dos raíces reales distintas al sistema. Y bueno, el sistema es sobreamortiguado. En el caso 2 nos habla de que si el coeficiente de amortiguamiento es igual a 1, obtenemos dos raíces iguales en el sistema y es considerado si es un sistema críticamente amortiguado. Y en el caso 3 nos habla de que si el coeficiente de amortiguamiento está entre 1 y 0, existen raíces complejas conjugadas y se considera sobreamortiguamiento en el caso 4 nos habla del coeficiente de amortiguamiento. Si es igual a 0 no existe una respuesta oscilatoria en el sistema y el sistema es críticamente estable. Las raíces en el eje imaginario no pasa a 5. Bueno, el caso 5 nos dice
que el coeficiente de amortiguamiento es menor a cero, el sistema es inestable y existen raíces en el sistema. Ahora veremos el primer caso con dos raíces reales distintas. Para eso tenemos las siguientes líneas de código. Bueno, en nuestra evaluación WN, en donde se va a analizar el comportamiento para el conjunto de valores del coeficiente de amortiguamiento en respuesta a un escalón unitario. Y con respecto a esto, tenemos la respuesta a un escalón unitario, donde nuestra constante de tiempo 0.1 es el intervalo transcurrido entre dos medidas. Ahora bien, aquí podemos ver la gráfica de nuestro programa anterior, donde vemos la respuesta de escalón de un sistema de segundo orden con dos raíces reales. En el eje X tenemos el tiempo en segundos y en el eje Y tenemos la respuesta de un escalón unitario. La respuesta al escalón unitario, ahora tenemos que el tercer caso con dos raíces complejas conjugadas. Esto se debe a que el coeficiente de amortiguamiento ahora está entre 0 y 1, o sea 0.5, y obtendremos en nuestra gráfica la respuesta al escalón unitario. Y bueno, graficaremos a través del comando plot. Ahora bien, podemos ver que en nuestra gráfica de nuestro programa anterior y vemos la respuesta al escalón unitario. Esto es nuestro tercer caso debido a que se crean dos raíces complejas conjugadas. Esto es porque nuestro coeficiente de amortiguamiento está en 0.5. Ahora bien, veremos en este cuarto caso nuestro sistema en un punto crítico de situación. Esto es debido a que nuestro coeficiente de amortiguamiento se encuentra en 0. Entonces, como tal, nos manda una respuesta oscilatoria. Consideremos que el sistema es críticamente estable. Y bien, ahora veremos nuestra gráfica en cuanto a nuestro programa anterior, en donde representamos el cuarto caso en donde hay un sistema en el punto crítico de oscilación. Esto es debido a que nuestro coeficiente de amortiguamiento es 0. Ahora bien, tenemos en este programa en la que nuestro coeficiente de amortiguamiento es menor a 0. Será nuestro quinto caso, que sería un sistema inestable. Como resultado del quinto caso de nuestro sistema se vuelve inestable. Debido a que el coeficiente de amortiguamiento es menor a 0 y obtenemos esta siguiente gráfica donde muestra cómo nuestro sistema se vuelve oscilatorio, de forma que estas oscilaciones se vuelven ampliamente conforme al tiempo.